Bienvenidos, sean todos. Vamos a hacer nuestra tefilot del día de hoy. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo y Misericordioso, te damos las gracias por cada día que nos das, cada momento que nos permites pasar delante de tu grandeza, de tu majestad, Akadosh Baruj Hu. Sea tu gracia y misericordia sobre nosotros, nos des sabiduría, entendimiento, conciencia, Padre bondadoso, para entender cada vez más tus palabras de vida, que sean esas palabras grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos permitas dar el fruto que tú deseas que demos, que sea tu ayuda sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Akadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a seguir con el mismo tema de los futuros. Y en esta ocasión vamos a ver, ¿recuerdan qué pronombre vimos la clase pasada? Ay, era el tercero. El primero, el plural. Sí. El primero plural, junto con el segundo, el tercera persona singular femenino, ¿cierto? Recordemos que la tercera persona singular femenino se parece ¿a cuál? ¿Recuerdan? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Al masculino. Al masculino, pero ¿de cuál pronombre? Al segundo masculino, ¿no era? Correcto, muy bien. O masculino. Exacto. Al segundo, la segunda persona, que esta es ata, la estructura del verbo en futuro es la misma que el pronombre de la tercera persona singular femenina, es decir, del i, ¿cierto? Entonces la estructura se parece, o mejor dicho, es la misma, ¿cierto? Bien, y vimos la primera persona y en esta ocasión vamos a ver que hay otras dos que también se parecen, pero tienen algo en común. Estas dos se usan para el plural, pero el femenino, de la segunda y tercera persona, ¿cierto? Es un poco más sencillo de acordarse. ¿Por qué? Porque tienen en común que son del plural, del pronombre que es plural femenino, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Y recordar, pues, adicional que debe ser de la segunda y tercera persona femenino, nuevamente. ¿Cuáles son estos dos pronombres en hebreo? Está fácil. Perdón, ¿cómo es? No. ¿Cuál es? La segunda persona plural Sí. femenino es La persona plural femenino. y es singular. Ustedes en femenino. Pero en hebreo. En hebreo es hem. Vosotras. En. Muy bien. Y el otro es Aten, acá están. No sé si los están viendo, pero acá estaban. En Aten. Ahí estaba. Estaba muy fácil. Por eso estaba tan fácil. Entonces, cuando ustedes vayan a usar en futuro ellas o vosotras, es decir, hen o aten, entonces vamos a usar la estructura tifalna. Esa es la estructura que debemos usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra karab, ¿cierto? Acercar. Esto es un verbo. Y vamos a decir, vosotras acercarán. Entonces, por favor, Claudia, si me puedes ayudar con la lectura. Es esta aten, perdón, tiranap, aten tiranap. Te faltó la pronunciación de la puf, porque dijiste Tic. tira. Tikranak. Es que esa K es como maluca de pronunciar. Y esta también te Porque falta. no. Esta también te falta. Espérate un momentico. Tiranap. Ajá. Puede sonar de la siguiente manera. Tikrapna. Sí, tikrapnat.
sin la T al final. Tikrabna. Recomendaciones. Fijarnos mucho, a hacerlo pausado, ¿no? Hacerlo pausado nos va a ayudar mucho a no equivocarnos y hacer la correcta pronunciación. Yo no pongo, por ejemplo, a mí no me gusta poner la fonética porque la persona no se acostumbra a leer del hebreo, sino que lee la fonética, por eso casi nunca la pongo. Entonces, tik, rab, na. Muy bien. Vosotras acercarán, ¿cierto? Aten, tik, rab, na. Muy bien. Listo, entonces, la palabra quemó es sharab, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ellas quemarán. Entonces, Gabriel o Elizabeth. Ah, sí, Gabriel, perdón. Ayúdame Gracias, con profe. esto. Hem Tisaragna. Tisarafna. Muy bien. Ahí está. Ellas quemarán. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese es otro ejemplo. Vamos a ver con esta palabra que es muy común. Ahora sí, Elizabeth, ¿me puedes ayudar? Si quieres acá. Hola, Shalom. Shalom. Tedaberna. Tedaberna. Sí, acá no está la Sheva, pero pues ahí va una Sheva. Tedaberna. Muy bien. Ellas hablarán. Viene el verbo diver. Este, como ven, ya sabemos que no se comportan tanto como un paal, ¿no? Porque tiene nifal, se dice esas nifal, pero es un poco más rara. Diver, ¿cierto? Al final, en el pasado más sencillo se dice diver. Bien. Y este otro verbo, yatsa, que es salir. O salió. Yatsa es salió. Vamos a decirlo, por favor, Gabriel. Ayúdame con ustedes saldrán. Aten. Ah, sí. Tetzena. Etzena, muy bien. Listo. Y este verbo casualmente se puede encontrar también de la siguiente forma. Yo aquí simplemente le cambié el pronombre porque sabemos que con estos dos pronombres usamos la misma estructura. O sea que este también pudo haber sido, se puede encontrar con esta forma de escribirlo. Tetzena, ¿cierto? ¿Y qué sucedió acá? Pues que simplemente la hey no está y se quedó la nun sofi con la kametz. Realmente esta estructura es bastante rara de encontrarla porque generalmente las sofit no tienen, generalmente, no digo que sea una regla general, pero generalmente no tienen nekudot, ¿cierto? Por ejemplo, la ja, sabemos que la ja siempre tendrá la nekudot porque es un sufijo de posesivo. Pero de resto casi nunca se encontrará un anekudot. Pero este es otro de los casos que sí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hemos entendido cuál es el propósito, ¿no? Empieza con una tap como prefijo y termina con una na o, en algunos casos, la nun con la kametz. La nun kametz hei o la nun sofit con la kametz, ¿cierto? Entonces, en algunos casos va a cambiar un poco. ¿Bien? Moré una preguntita ahí. ¿Sí, señor? En ese caso, ahí, ¿cómo se lee? Por favor, me repite esa parte de Tetzena. Tetzena. Ah, ¿Cierto? bien, Suena bien. igual. Tetzena. Una nun Tetzena. sofi. Ah, sí, suena igual. Acá en este caso suena igual. Aunque la nun se corre un poquito, la nun no, sino la kametz, pero es un tema más despacio y suena igual. Na. Solamente hay un caso en el que primero al final suena la vocal, ¿cierto? Cuando termina con una het. Ya sabemos todos que cuando termina con una het y una pataj, entonces no suena ja, sino aj, ¿verdad? Pero aquí sí suena na. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con nuestros ejemplos. Y ya sabemos que generalmente, pues, existen algunas reglas. Por ejemplo, cuando empieza con una yod, la yod se cae, ¿verdad? Y, por ejemplo, este es uno de los casos en los que sucede eso. Vamos a ver entonces este caso, donde, bueno, estas reglas nosotros vimos en las clases pasadas, por ejemplo, si empieza con una iod, la iod se cae.
Si empieza con una nun, también esa nun se pierde. Pero esta regla que sucede aquí, en este pronombre, es que si el shoresh termina con una hey, esta hey se cambia por una yod. Adicional a las reglas que ya hemos conocido, ¿sí? Entonces esta hey se cambia por una yod. Vamos a ver varios ejemplos, ¿listo? Entonces voy a pedirle el favor a Mauricio que me ayudes a leer esta corta oración. Dice, aten tirena. Tirena. Muy bien. Tirena. Ahí está. Entonces, ya vemos que aquí la hey del shoresh, pues viene de la palabra roe, que roe significa pastor, y reforzamos esto que vimos, que los adjetivos se pueden usar como verbos, y aún ciertos sustantivos, como podemos ver acá. Esto es un sustantivo de pastor, esto no es un adjetivo. Entonces, este mismo sustantivo se puede usar para decir pastorear. En este caso estamos diciendo vosotras pastorearán. Tirena, ¿cierto? Bien. Entonces, Se recuerda el Salmo 23, 100. sí, Pastoreará. En el Ok. Salmo 23. Que lo el Eterno es mi pastor, ¿cierto? es mi Realmente, pastor. En delicados pastos me hará. sí, Me señora. gusta mucho eso. Exacto. Me gusta En mucho. ese- En ese salmo está la palabra roe, ¿cierto? De hecho, no está tal cual así, sino dice Hashem Roi. Sí, ¿Qué significa Roi? ¿Alguien que me diga? Roi. Es posesivo en mí. Exacto, mi pastor, ¿cierto? Muy bien. Se encuentra de esta forma, pero no se encuentra el verbo. No se encuentra el verbo, sino se encuentra el sustantivo. Bien. Entonces, vamos con otro ejemplo. El verbo shatar, que significa beber. Bueno, dale, Soraya, y ya ahorita sigue Rocío. Muy bien. Ok, entonces esto sería de la siguiente manera. En Tish Teina. Muy bien. ¿Se nos olvida una regla? Recuerda que cuando hay una... Sí. Sí. Recuérdame la Se regla alarga para la- poder... Sí, se alarga la E, pero no se pronuncia la I. Sí, no se pronuncia esta yod cuando antes hay una segol. ¿Listo? Sí, Entonces será tishtena. Tish Teina, sí, señor. Muy bien. Ellas beberán, ¿cierto? Muy bien. Gen tishtena. Muy bien. Entonces, nuevamente, usamos el gen o el aten para esta estructura. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, con el verbo haya. Haya significa fue o existió. Viene como de la esencia del ser, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Rocío, ayúdanos con este caso. Aten y Tiyeina. Listo, acá será atentihiena. Así se pronuncia la E. Tihiena. Ok. Acá sí suena la E. Claro. No, la de la hey. Listo, aquí no suena una E, sino suena como una J exhalada. Tihiena. Ok. Es que como yo esa nunca la pronuncio porque se supone que es muda. Bueno, así la he tomado siempre. Sí, eso es como una de las cosas que hemos dicho. Digámoslo así, que es una alajá, es como una recomendación de algo que podemos hacer. La recomendación es que lo podemos hacer como una muda, pero si queremos mejorar nuestra pronunciación será una J exhalada, muy suave, tijina. De acuerdo. Y acá Sí. se nota mucho eso, ¿sí? Es un buen ejemplo para mejorar la pronunciación en esta consonante, ¿sí? De acuerdo, More. Gracias. Toda Rabá. Metsuyan. Listo. Dorothy, ¿tenías alguna duda? no, ya misma la resolví. Sino que usted había dicho que cuando el chore empieza con hey,
se cambia por una yo, y entonces yo solamente había visto el final de la anterior de beberán, entonces ya entendí por qué no está la hey, sino una taf. Ah, Ya sí, lo pero bueno, no es cuando empieza con G, sino cuando termina con G. termina. Ujú. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente, este verbo también se puede encontrar de las dos maneras, con una G al final o sin ella, o sin la G. ¿Listo? Entonces, nuevamente tenemos que usarlo con aten o hen. ¿Bien? Thank you, Hashem. Thank you, Vamos Hashem. a ver si Thank you, alcanzamos con el thank you, siguiente pronombre, para saltarnos un poquito los תודה לך, Hashem. Spasiba, los ejemplos de estos. Hashem. También vamos a ver Merci, entonces, gracias, Hashem. vamos a seguir con los